En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. De humildad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Estorbe de mi vida, quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida, quitaré. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame.
haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí lo que quieras, Señor. ¿Está de acuerdo? Vamos a hablar de fundamentados en la roca y quiero que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos permites compartir en esta mañana, Señor, que tú ministres nuestras vidas, que nos abras el entendimiento y que se cumpla todo el plan y el propósito que tienes. Que esta palabra se haga viva en nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias, todas nuestras cargas, Señor, que hemos llevado a lo largo de estas semanas, Señor, aún nuestras dolencias, Padre, nuestras enfermedades, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas esa obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en la instrucción que tienes para nosotros, Señor. Exalta tu nombre, glorifica, Dios Todopoderoso, el nombre de tu Hijo, Señor, y bendice a tu pueblo por medio de esta palabra, Señor, que has traído para nosotros. Ayúdame, Señor, a hablar con sabiduría, no en mi conocimiento, Señor, no con palabra persuasiva, sino con el poder de tu palabra, Señor, para que penetre en el corazón y haga el efecto, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, sobre todo, Señor, de poder hablar de tu palabra. Vaya a Lucas 6:47, por favor. Evangelio de Lucas 6:47, y ahí vamos a comenzar nuestra enseñanza. Les mostraré cómo es una persona que viene a mí y escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan, esta casa se derrumba en un montón de escombros, dice. Esta mañana hablaremos de esta parte de la Escritura, recordando uno de los principios fundamentales en la vida del creyente. Si usted quiere encontrar un principio para la vida como creyente, como hijo de Dios, este es uno de ellos. Habla sobre la disposición de llevar una vida sabia y correcta, de actuar conforme a los principios que tiene la palabra de Dios. Si usted aplica correctamente este principio, invariablemente usted podrá sortear tormentas y dificultades que puedan presentarse a lo largo de su vida. Todos vamos a pasar por tormentas. Todos vamos a pasar por dificultades, todos en algún momento vamos a tener una lucha. La diferencia es cómo la vamos a sortear. Esta parte de esta escritura que acabamos de leer tiene una referencia cruzada o tiene un paralelismo o tiene una semejanza a la enseñanza que se encuentra en Mateo 7:24 al 27, de la cual no vamos a leer, pero usted lo va a leer en su casa, se lo dejo de tarea. Y ambas enseñanzas hablan sobre una edificación sabia. Mateo 7:24 al 27. Sabia, en donde podemos encontrar la enseñanza sobre los dos cimientos. Es como se llama también a esta enseñanza, los dos cimientos. Las dos formas de cimentar una casa o algo, no nomás una casa, sino una vida puede ser de lo que estamos hablando. Sin embargo, esta cita de la cual hemos leído tiene una pequeña diferencia, de la cual vamos a hablar solo un poco más adelante. Pero quiero comenzar esta enseñanza retrocediendo un versículo, el 46. Vaya por favor otra vez ahí mismo y ayúdeme a leer el versículo 46 de Lucas. ¿Qué dice, por favor? ¿Me ayuda? ¿Por qué me llamas Señor, Señor,
si no haces lo que yo digo. Esta parte de la escritura es una reprensión hacia sus discípulos, es una reprensión de nuestro Señor Jesucristo hablando con sus discípulos sobre la incongruencia que ellos están viviendo, sobre su comportamiento en lo que en realidad viven. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo que hagas? Él está cuestionando la evidencia de lo que espera de sus discípulos. Él hace una comparación, tan solo unos versículos anteriores, donde dice que hay una gran diferencia entre los frutos buenos y los frutos malos. También hace una comparación sobre las buenas obras del corazón y las obras de un corazón perverso. Y posteriormente a esto les dice, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? El Señor les está exhortando a que sus obras sean la evidencia de que verdaderamente han creído en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo de lo que constantemente hemos hablado desde este púlpito. No podemos decir que verdaderamente somos creyentes si no tenemos un fruto que mostrar. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no me obedeces? Dice en otra versión. Es una interesante reflexión que deberíamos de tener usted y yo hoy. Le llamamos Señor, mas sin embargo, ¿es el Señor de nuestras vidas? ¿Verdaderamente le obedecemos? ¿O nada más es nuestro Señor cuando lo necesitamos? Cuando queremos que haya algo de Él para nosotros. Señor, ayúdame. Pero cuando el Señor corrige o instrucciona por medio de la palabra, ¿estamos dispuestos a obedecer lo que manda nuestro Señor? Eso es algo que deberíamos de reflexionar nosotros. Así como también fueron exhortados los discípulos en su momento, igual manera nosotros debemos de pensar en esto el día de hoy. ¿Acaso somos parecidos a ellos en esta circunstancia? Algunas personas se engañan pensando que son y verdaderamente no son. Su fe descansa en muchas actividades religiosas, pensando que de esa forma pueden dar buenos frutos. El verdadero fruto es la evidencia de una vida transformada y convertida a Cristo. Y eso se ve. La gente puede mostrar por afuera una gran apariencia de religiosidad, puede participar activamente dentro de la iglesia, puede mostrar muchas cosas a los demás, mas sin en cambio el fruto es lo que verdaderamente se muestra en su momento. Una vida transformada, una vida cambiada, eso es la evidencia. Recuerde que los que entrarán en el reino de Dios, de los cielos, son solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. El creyente verdadero está sujeto a la voluntad de Dios. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Dios habla hoy. Entonces debemos de tener sumo cuidado si verdaderamente decimos que el Señor es nuestro Señor. Si es nuestro Señor, entonces lo es en todo y es para todo. ¿Usted considera a Dios en todo? ¿Usted pone delante de Dios todas las cosas? ¿Usted le pregunta al Señor si verdaderamente debe de comprar ese carro? ¿Si debe de adquirir eso que tiene? ¿Usted lo pone delante de Dios? ¿O está esperando que alguien le diga cómo hacerlo? O que alguien le diga que sí vale la pena.
Es importante que todo lo que hagamos nosotros, primero lo pongamos en las manos de Dios. Porque Él tiene la voluntad perfecta para nosotros. Porque Él tiene la guía para nosotros. Esta solo es la introducción a la enseñanza que realiza nuestro maestro. Y sobre esta enseñanza nos enseña 3 principios básicos para una vida sujeta en Él, sujeta a su palabra. Y si somos sujetos a su palabra, entonces somos considerados como personas sabias. Mire, la gente llama sabio a mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero he conocido gente que no sabía leer. Sin en cambio, aplicado la palabra de Dios a su vida y es más sabia que esos que pasaron muchos años estudiando. Tienen la sabiduría divina de la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo queremos ser considerados como personas sabias, es imprescindible que sea sujeto bajo el orden de la palabra de Dios. Todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras, Lucas 6:47, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Nuestro Señor Jesucristo está poniendo 3 simples pasos para llegar a una sabiduría. La primera, viene a mí. Dice, aquel que viene a mí, en referencia a aquel que busca el consejo de Dios, el que viene a mí, el que medita, el que se acerca a buscar la sabiduría de Dios en su palabra, aquel que no reacciona de una manera instintiva en lo que él piensa, en lo que él cree, el que viene a mí, me consulta, el que reconoce que tiene que ser guiado. Ese que busca las respuestas en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Muchos no están dispuestos a hacerlo, porque no quieren escuchar un no, porque no quieren escuchar un deja eso, no es para ti, no debes de comportarte de esa forma. Entonces, ¿qué creen? Actúan conforme a su conocimiento. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? El que viene a mí y busca el consejo de Dios, entonces está sujetándose bajo el orden del principio de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no lo echo fuera, dice. El que se acerca a Dios, el Señor no lo va a alejar. Juan 6:37. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor siempre nos está llamando, nos está trayendo hacia Él. ¿Quién es el que se resiste? Yo soy el que me resisto. Y el Señor nos está llamando a que nos acerquemos a buscar el consejo, mas sin en cambio yo lo desecho porque creo que lo que yo pienso es más inteligente que lo que el Señor puede enseñarme en medio de su palabra. En Hebreos 10:19 dice la palabra de Dios, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de la mala conciencia y lavándonos los cuerpos con agua pura. Tenemos la certeza de que podemos acercarnos a Dios confiadamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es de lo que está hablando esta parte de la Escritura. Pero no solo basta con acercarnos a Él. Dice, el que viene a mí y me oye y me presta atención y pone su oído y quiere escuchar la palabra de Dios. En más de alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo ha
habla sobre la atención que debemos de tener a lo que estamos aprendiendo. El que tenga oídos para oír, que escuche, dice, que preste atención, que esté dispuesto a recibir la enseñanza. Una de las formas más comunes en la que podemos encontrar esta exhortación es la semejanza y la atención que se debe de prestar a una instrucción que acabamos de recibir. Todos los domingos recibimos una palabra de parte de Dios. Pregunto, ¿qué hacemos con ella? Quizás partiendo de la puerta ya se nos olvidó. Y no le digo que tenga que saberse la prédica de memoria, pero una parte se le quedó en usted, tan solo una parte, y de esa parte ha decidido en su corazón ponerla en práctica. ¿Ha decidido usted obedecerla? En Juan 8:47 dice nuestro Señor Jesucristo: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Y les está hablando a los fariseos. El que se acerca a mí me oye, y más sin en cambio dice, y hace lo que yo le digo. 3 simples pasos, hermano. Nos acercamos a Dios, escuchamos lo que Él tiene que decirnos y hacemos lo que Él nos dice. Aquel que busca el consejo y la sabiduría en la palabra seguramente encontrará una vida justa, encontrará una dirección correcta, si presta atención, si escucha, si presta su oído, pero sobre todo, si pone en práctica, podrá ser considerado un hombre lleno de sabiduría. 3 simples pasos para una vida de obediencia. Es lo que el Señor nos reclama hoy, a usted y a mí. Porque ese propósito tiene esta palabra. No es para que usted venga y hoy se siente muy a gusto el domingo, es para que la pongamos por práctica. Y creo que el Señor ha estado hablando varias veces de esta condición. Necesitamos tener una vida entregada a Él en obediencia, en sabiduría. Escribe nuestro Señor Jesucristo que tal persona, aquella que realiza estas prácticas, es considerado un hombre que edifica su vida sobre un cimiento verdadero, sobre un cimiento fuerte y resistente. Perdón. Esta enseñanza es ampliamente conocida por mucha gente como los 2 cimientos. Y yo lo sé. A usted le pudiera parecer ilógico que alguien quisiera construir una casa a la orilla del mar, muy a la orilla del mar, o en el cauce de algún río, o sobre un terreno fangoso. Si yo le dijera, vamos a construir una casa aquí pegado a la laguna del Valle de las Garzas, sin cimientos, usted muy seguramente me diría, no se puede. ¿Por qué? Porque entre el primer movimiento o el peso de la misma casa se va a ir hundiendo, porque no está firme. Sin embargo, hay gente que sí construye casas sobre esos terrenos. No sé si lo tocó ver la última tormenta que tuvimos hace unos meses aquí en Manzanillo, que se llevó gran parte de las construcciones que estaban cerca de la playa de Las Brisas, y no sé si otras partes, pero en Las Brisas específicamente me tocó verlo. Y me sorprendía ver la profundidad en la que las olas del mar escarbaron y acabaron con los cimientos de esas casas y, bueno, de esas construcciones. Muchos eran hoteles y les comieron un pedazo y se llevaron parte de albercas, de bardas, o sea, la verdad es que se ve muy dramático eso. Mas sin en cambio mucha gente se arriesga a realizarlo. Se arriesga a construir en la orilla de un río, se arriesga a construir en lugares que no son correctos. No sé por qué, pero sí significa un riesgo.
ponen en peligro sus vidas, ponen en peligro sus pertenencias. Pero en la vida de un creyente, ¿qué cree? No es diferente. Hay quienes se arriesgan a construir su vida sin ninguna base, sin ningún fundamento, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, y creen que esa casa va a resistir los embates que vamos a sufrir a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué creen? No subsiste. Un matrimonio que no está fundamentado sobre la roca, un matrimonio que no tiene principios de la sabiduría de la palabra de Dios, difícilmente va a poder hacer los embates que sufrimos todos los matrimonios. Un hombre que no tiene su negocio fundamentado sobre esa roca, difícilmente va a poder hacer próspero su negocio con principios que hablen de la palabra de Dios. Una vida misma. Todo lo que usted quiera ponerme delante, si no está fundamentado sobre la roca que es Jesucristo, difícilmente va a poder subsistir. No va a prosperar. Sin fundamento adecuado, es decir, sin Dios, es muy arriesgado para hacer una construcción. Arriesgamos nuestra vida, nuestra familia y cualquier plan que tengamos si no sabemos edificar sabiamente y bajo un fundamento sólido de la palabra de Dios. El Señor no nos está dando una clase de ingeniería. Él solo utiliza esta comparación de la construcción. Lo que hace es, nos está enseñando el peligro que corren aquellos falsos creyentes, aquellos que andan errantes por el mundo, que toman decisiones según aprendieron, que toman decisiones según escucharon, que toman decisiones según fueron adquiriendo, que fueron moldeados por la sociedad y que continuamente van de tropiezo en tropiezo en tropiezo. Si somos moldeados por esta sociedad que claramente marca una oposición a lo que tiene la palabra de Dios, simplemente no estamos tomando una vida sabia. La sociedad no tiene el mayor interés en que tu matrimonio subsista o se mantenga, o que tu vida crezca. Él tiene otros intereses sobre nosotros. El único que puede rescatar almas, y lo he explicado, es la iglesia, es Cristo. Ese es el principio, para eso venimos. Cada vez que entramos por esa puerta busquemos fortalecernos en Cristo, pero también tenemos una puerta abierta para todos aquellos que vengan como tú o como yo alguna vez llegamos a esa iglesia o a alguna otra iglesia buscando el socorro y el auxilio del Señor, ser transformados y cambiados y que el Señor nos perdonara, ser salvados. Esa es la función de nosotros. La enseñanza de esta mañana sobresale de la que le comentaba del apóstol Mateo, o de la comparación que le hablaba el apóstol Mateo, y es esta. En Lucas 6:48 dice: es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre una roca sólida. En Mateo no aparecen estas palabras, solamente en Lucas aparece. ¿Qué es un hombre que cava hondo? ¿Cómo es un hombre que cava hondo? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con esta parábola y decir que es un hombre que debe de cavar hondo? Durante la construcción de su casa de ensueño, Antonio había planeado ampliamente todo. ¿Cuántas recámaras tendría? ¿Cómo sería su cocina? ¿Qué tamaño tendría su sala? ¿Qué color tendrían sus paredes? La decoración de sus baños. Sin embargo, para poder realizar este proyecto, él tendría que ser auxiliado por alguien sobre los planos de construcción y los trámites y todo aquello que se requiere para poder edificar una casa.
Entonces se acercó con un arquitecto y comenzaron con esa planeación. Él puso lo que tenía en mente y le presentó algunos bosquejos mal hechos sobre lo que él quería que realizaran en su casa. El arquitecto tomó la idea y comenzó a trabajar. Después de un buen tiempo, le presentó un preproyecto. En ese preproyecto, Antonio le llamó la atención cómo eran las bases de la cimentación de su casa. Él, intrigado, realizó las siguientes preguntas. ¿Cuántos metros tendremos que excavar para poner los cimientos? Aproximadamente 1,5 metros, contestó el arquitecto. Es mucho. Puede parecer mucho, le dice. Sin embargo, a esa distancia encontramos que la tierra es firme y eso nos dará la seguridad para poder desplantar la cimentación. ¿Será muy costoso? Sí, seguramente se llevará más de la mitad de tu presupuesto construir esa cimentación. ¿Tanto? Sí, pero es por tu seguridad y la firmeza de tu construcción, es por la seguridad de tu familia y de todos aquellos que habiten en tu casa. Antonio quedó asombrado por el costo. Era un gran trabajo que se tendría que realizar. Sobre todo, reflexionaba que él jamás había pensado en todo ello, en todo lo que se requiere para hacer una construcción. Y esta edificación que vemos hoy es la parte visible, pero abajo de ella hay una parte que no vemos, algo que sostiene lo que está arriba. Esa es la parte más importante, porque sin ello esto no se sostendría. Toda casa bien construida forzosamente tendrá que llevar cimientos fuertes que le permitan sostenerse en pie. Todas las construcciones la requieren. Algunos arquitectos llaman a esa construcción o a esa edificación, el construir los cimientos, es un dinero enterrado, dicen. Es una gran cantidad de dinero que queda oculto y que nunca más vamos a volver a ver. Mas sin en cambio, tiene una función primordial: mantener en pie la casa. Existe una notable diferencia entre las personas que construyen o edifican estructuras. Es conocido que entre más se cabe, mayor será el fundamento de una edificación. ¿Puede usted imaginarse un edificio de 100 pisos sin siquiera haber excavado 1 centímetro de la tierra? Imposible, ¿verdad? Es obvio que si hacemos esto, no podrá sostenerse en pie. Que al menor viento, que al menor temblor, que al menor circunstancia, esa casa va a ser totalmente derrumbada. Así es la vida del creyente. La vida del creyente debe de ser fundada sobre fundamentos sólidos. Algunos de nosotros vemos a personas en el Evangelio y le decimos: wow, me impacta su vida, cómo es, cómo se lleva, de qué forma se conduce con los demás. Vamos, alguien que nosotros vemos y podemos tomar como ejemplo de alguna persona entregada. Lo único que vemos es la parte visible, porque la verdadera edificación es que ha pasado mucho tiempo orando, de rodillas o leyendo. Una persona que verdaderamente proyecta una transformación en su vida es una persona que ha tenido un buen fundamento sobre él, y eso le ha permitido proyectar hoy eso. La expresión cavó hondo implica un gran esfuerzo. Es buscar dentro de la palabra de Dios la verdad que requerimos para nuestra vida. Cavar hondo es adentrarse en el conocimiento de la verdad. No es hacerlo de una manera superficial, no es de una manera ocasional.
Si verdaderamente queremos edificar nuestra vida en la palabra de Dios, no debemos saber que solamente existe la palabra de Dios, sino que conocemos la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Debemos de ir más allá, debemos de ir a lo profundo, debemos de aplicar todo lo que aprendamos a nuestras vidas. Jesucristo hace esta analogía sobre la necesidad de una vida en obediencia. Y hace una comparación, dice que una persona es sabia y la otra es una persona necia. ¿Usted cómo se considera? Déjeme decirle algo, no hay un intermedio, La vida en Cristo o se es o no se es. Porque usted sabe lo que dice el Señor de los tibios. ¿Qué dice? Los vomitaré de mi boca. Entonces usted o está edificando correctamente o lo está haciendo incorrectamente. No hay medios términos en esto. Hay ciertas similitudes en esto. Los dos constructores escucharon la palabra de Dios. Ambos edificaron una casa, pero las dos también fueron sometidas a prueba. Y es ahí, en la prueba, donde se puede ver en qué estaba cimentada esa persona. Porque ¿qué creen? Aquí podemos dar una falsa apariencia, que estamos bien, que nos va bien, que no pasa nada. Pero ante las circunstancias de la vida, cualquier embate nos tumba. Caemos derrumbados porque nuestros cimientos no eran lo suficientemente fuertes. Y déjeme decirle, los dos van a pasar por el mismo proceso. Solo uno de estas edificaciones se mantuvo al pie. Solo uno de ellas pudo soportar los embates del tiempo. ¿Quién? El que edificó sabiamente. La posibilidad de mantener firme una vida próspera se basa en los fundamentos que tengamos. El fundamento que hayamos puesto, y el fundamento es la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra. Déjeme explicarle un poco más esto. ¿Alguien puede conocer que existe la palabra de Dios? ¿Sabe que hay una Biblia? ¿Ha escuchado de ella? ¿La ha leído? ¿Le parece algo interesante? ¿Tiene buenas frases? ¿Tiene algunas historias interesantes? Lo puede tomar hasta como un libro histórico, pero hasta ahí, nada más. En esa persona jamás observaremos un cambio. Él seguirá con su vida, él seguirá tomando sus decisiones conforme a lo que él cree. Él no cree que la palabra de Dios sea suficiente para él. No cree que sea una sabiduría. Lo conoce y sabe que existe. Esa persona jamás ha escarbado, ni siquiera ha comenzado a rascar al principio. No le interesa, no le conviene. La mayoría de esas personas se encuentran en este margen. Conocen que existe la Biblia. Saben que hay una Biblia, la han leído, pero hasta ahí, no más. Algunos otros van un poquito más profundo y comprenden la palabra de Dios. Ellos sí la leen, pero la ven desde el concepto humano. ¿Buscan las verdades bíblicas? Sí, pero que se adapten a sus pensamientos. Si esto me acomoda, entonces sí lo hago. Si no me acomoda, entonces no lo hago. Si esto me gusta, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Esas personas tienden a actuar bien. Creen que pueden ser buenas personas y que deben de cumplir con algunas cosas,
pero no están dispuestos a someterse en la totalidad a la palabra de Dios. Solo cumplirán con aquello que les agrada, que les gusta, que les conviene. En este grupo también se encuentra una gran mayoría de personas. No están dispuestos a someterse lo suficiente, a comprometerse de más. No, con el domingo es suficiente. Ya la leí el domingo pasado. ¿Cómo la voy a volver a leer hoy si es lunes? Mejor me espero al otro domingo para leer la palabra. Pueden participar en algunas actividades dentro de la congregación o en cuanto a su capacitación o aprendizaje, siempre y cuando no interfiera con sus planes. Porque ¿qué cree? Sus planes son más importantes. Y aquí es donde debemos hacer una pequeña reflexión también. ¿Qué está antes que Dios en su vida? Porque tenemos dioses. Decimos que ya no adoramos imágenes, pero sí adoramos otras cosas. Y las anteponemos delante de Dios. Y le decimos, no, Señor, porque hoy quiero hacer lo que a mí me gusta. Y no es malo que tengamos algunas gustos, pero las anteponemos antes que Dios. Si no interfiere con mis ocupaciones, sí, pero si interfiere con mis ocupaciones, no, Señor, eso no puedo hacerlo. Y aun cuando conocen y saben algunos principios, estas personas, cuando llegan las adversidades, su vida es afectada. Estas personas es como si hubieran colocado sus cimientos de una manera muy, muy superficial. Corren el riesgo de que ante una sacudida y los embates de la vida, su casa caiga también. Y cuando eso sucede, ¿qué cree que hacen? Dejan de asistir a la iglesia, reniegan, se molestan, quieren apartarse de Dios, porque dicen, el Señor no vino a mi auxilio. Déjenme leerle una cita que hace un perfecto ejemplo de esto. Acompáñenme al libro de Mateo, por favor. Mateo 13:5. Mateo 13:5. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios. Estamos hablando del sembrador. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. En Mateo 13:20 el maestro les explica a sus discípulos esta parábola y les dice de esta forma: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tales son aquellos que reciben con gozo, pero ante las aflicciones, del cual todos vamos a sortear, pronto olvidan esa palabra. Pero existe un pequeño grupo. Son reducidas las personas. Aquel que trabaja un poco más, que se esfuerza. Aquella persona que excavó y excavó y excavó hasta que encontró la roca, hasta que encontró tierra firme, hasta que encontró a Cristo, su palabra. Esa persona que excavó, excavó y excavó y encontró tierra firme, con muchos esfuerzos, ha llegado al conocimiento, ha llegado al entendimiento, ha adquirido sabiduría, ha encontrado la dirección en la palabra de Dios, encontró el consuelo en ella, encontró la verdad y comenzó a aplicarla en su vida. No es fácil. Algunas veces pensó que era demasiado el costo de aprender, que era mucho. Una y otra vez
los tiempos de oración fueron siendo más demandantes. No le fueron suficientes 5 minutos de lectura o un capítulo, sino que saboreó en la palabra de Dios la enseñanza. Y empezó a profundizar en ella y a cuestionarse y a investigar. Y no le fue suficiente venir el domingo, sino también se involucró en las artes. Y no le fue suficiente y quiso tomar un discipulado. Y más allá de eso se involucró en un servicio y estuvo dispuesto a hacer más y más y aplicarlo en su vida. Y empezó a escuchar prédicas y empezó a escuchar enseñanzas. Todo esto le fue insuficiente y empezó a buscar más y más respuestas. Entonces decidió invertir más tiempo, invertirse más de él. Esto requiere más esfuerzo, buscando la verdad. La palabra le confrontó y muchas veces le fue dura, pero estuvo dispuesto a edificar su vida de esta manera. No como la había escuchado de sus padres, no como la había escuchado de sus amigos, no como la había escuchado de sus conocidos, no como el mundo lo lleva, como la sociedad lo lleva. Estuvo dispuesto a edificar su vida sobre la roca que es Cristo. Estuvo decidido a sujetarse a la palabra de Dios, y aun cuando le puede haber parecido demasiado dura lo que había escuchado y demasiado difícil para aplicar a su vida, decidió hacerlo y puso el empeño para poder sujetarse a esta obediencia. Esto es cavar hondo, hermano. Este pequeño grupo de personas no solo está dispuesto a conocer que existe la Biblia, no está dispuesto a conocer que se comprende la Biblia, está dispuesto a aplicar la Biblia en su vida. Y eso requiere esfuerzo. Eso es edificar una vida de forma sólida. Pero eso es suficiente para mantenerla firme entre los embates de la vida. Aquellos que han tenido la oportunidad de hacer una zanja o de trabajar haciendo un pozo de manera mecánica, a lo mejor nuestras hermanas no, pero algunos hermanos varones sí les ha tocado hacerlo. Es una tarea ardua y cansada. Se requiere mucho esfuerzo. Hoy ya lo hacen mecánicamente con las maquinarias, ¿verdad? Pero cuando se tiene que hacer a mano, la verdad es que salen ampollas, hermano o hermana. Y avanza uno 5 centímetros y ya se le acabó el aire. Y le dice, ¿hasta dónde le vamos a dar? Dice, ¿ves aquella barda? Sí, hasta allá. Oh. ¿Y cuánto de hondo? Pues como 1 metro. No, llevas 30 centímetros y vas empezando. La verdad que cavar es una actividad que requiere esfuerzo. Por eso dice, cavó hondo. Y cavó hasta que encontró la roca, que es Cristo. Podríamos utilizar este paralelo de esta acción de cavar para asemejarlo a nuestras vidas como creyentes. Puede parecer complicado para muchos de nosotros. Puede parecer complicado excavar dentro de la palabra de Dios. En muchas ocasiones pudiéramos pensar que es difícil encontrar esos tesoros escondidos en la palabra, que muchas veces nos confundimos, muchas veces nos confronta demasiado duro, muchas veces contraviene lo que yo creo. Así no se hace, se hace como yo digo. ¿De veras tengo que obedecer a Dios en todo? Y aquí vendría otra vez la reflexión. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Escuchar la palabra de Dios debe de provocar un choque en nuestros pensamientos, porque estamos moldeados a este mundo. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este mundo, sino renovaos mediante la transformación de nuestra mente. Y eso es lo que tenemos que hacer, renovar nuestros pensamientos. Y eso, hermano, requiere esfuerzo.
El sabio es aquel que viene a Cristo, que ha escuchado su palabra y que la pone en práctica y que lo obedece. Es aquel que edifica su vida sobre los principios bíblicos. Esa es una forma eficiente de construir. Quizás eso no se vea a simple vista, pero le aseguro que tiene un resultado. Le aseguro que usted va a ser verdaderamente fortalecido por medio de esto. Usted puede ver dos casas que en semejanza son construidas de la misma manera, de la misma forma, pueden ser pintadas del mismo color. Una puede tener cimientos y la otra no. Las dos van a pasar por esas lluvias, las dos van a pasar por esas tormentas, y solo una va a subsistir. Usted ya sabe cuál. No se trata de cómo, se trata de quién, de en quién hemos fundado nuestra casa. No se trata cómo la construimos, sino en quién hemos creído. Porque si creemos en Cristo y su palabra, entonces hemos encontrado la roca. No se trata de cuánto conocimiento tengas o cuán hábil te sientas. Es que tan dispuesto estás a renovar tu mente y tus pensamientos y someterte a la obediencia a la palabra de Dios. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Proverbios 24:3 y 4. Una persona que es obediente pone los fundamentos de su vida sobre la guía de Dios, sobre Dios y su soberanía, sobre Dios y su sabiduría. La persona que no obedece estos fundamentos es considerada una persona imprudente o insensata. Cavó, ahondó y puso. La persona que es prudente necesita esforzarse por cavar, pero para ello necesitamos determinación de nuestra parte. Requeremos el entendimiento para saber en dónde vamos a poner nuestro fundamento. Si nuestro fundamento es nuestro trabajo, ¿qué cree que va a suceder? Hoy lo tenemos y mañana no. ¿Sabe qué vino a traer esta pandemia? Vino a derribar muchos fundamentos de mucha gente que había construido su vida en muchas otras cosas que no eran Cristo. Su seguridad en muchas otras cosas que no eran Cristo. Por eso hay tanta gente que está sufriendo angustia y temor, porque lo que creía que era donde estaba sostenido, hoy se derrumba. Nada, hermano. Una iglesia, matrimonio, una familia, una vida, si no está fundamentada sobre la roca que es Cristo, nada va a prevalecer. Solamente en Él podemos subsistir. Solamente en Él la iglesia puede sostenerse en los embates. Solamente en Él. La obediencia a Dios requiere mucho esfuerzo, pero bien vale la pena hacerlo. Bien vale la pena sujetarnos a ello. No todo lo que espera el Señor de nosotros es sencillo, pero déjeme decirle algo, sí es provechoso. Lo que Dios ha puesto para nosotros, lo que para muchos son limitantes, lo que para muchos son obstrucciones, lo que para mucha gente es obsoleto, no es más que el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Dice el apóstol Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos. No son una carga para nosotros. No son pesados. No son duros de cumplir. Son sencillos y entendemos que son para nuestro beneficio, para nuestro cuidado. Por eso fueron creados, por eso el Señor tiene su palabra, por eso nos ha instruccionado, por eso nos habla todos los días,
Por eso quiere que nos acerquemos y busquemos la instrucción, porque Él quiere que prevalezcamos, que su matrimonio, que su vida, que todo prevalezca en Él. ¿Quiere tener una vida próspera? ¿Sí? ¿Quién quiere tener una vida próspera? ¿Sí? Escuche a Dios y esfuércese en cumplir su voluntad. Eso es tener una vida próspera. Verá cómo su vida cambia, verá cómo su vida es transformada, cómo las bendiciones de Dios llegan a su vida. Pero entonces, solo entonces, cuando usted se decide a escuchar la palabra de Dios y se esfuerce por cumplirla, entonces podrá ver el favor de Dios. ¿Quiere una vida llena de calamidades? Siga tomando sus propias decisiones. Siga creyendo en usted, siga creyendo en las noticias, en lo que dice la gente, en lo que le platica su compadre, como le dijo su mamá. Así, siga creyendo en ello. Y muy seguramente tendrá una respuesta totalmente contraria a lo que le acabo de decir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos das, que es sabiduría divina. En Proverbios 3:5 dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, ¿en dónde dice? De todo tu corazón, y no seas sabio en tu propia prudencia, dice otra versión. No seas sabio en lo que tú crees. El Señor quiere ver evidencia de nuestro fruto, no quiere ver nuestras palabras. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Quiero cerrar de esta manera. Un célebre teólogo recuerda que cuando su madre le cortaba el cabello junto al fuego, vio que cayó un pedazo del mechón de su cabello sobre el fuego y este ardió y se consumió totalmente. En ese momento era un chico. Le pareció un misterio cómo desaparecían sus cabellos en el fuego. Entonces, desde ese momento, propuso en su corazón buscar algo que fuera que no fuera perecedero, que permaneciera todo el tiempo. Y empezó a buscarlo. Buscó entre los minerales y encontró que el óxido corroe el fierro. Buscó algunas piedras, pero vio que el tiempo también las desgastaba. Cuando su mente maduró y creyó, entendió que no había nada en la tierra que le diera la seguridad, la permanencia y la estabilidad. Así empezó su peregrinaje hasta encontrar la roca que da seguridad y que es imperecedera. Esa roca en la que podemos volver en todas las tormentas. Una roca inamovible, dice la palabra de Dios. ¿Ha escuchado? Tal roca es nuestro Creador, nuestro Dios eterno. Así, esta persona experimentó y entonces él pudo confesar lo mismo que confesó David y que hoy muchos de nosotros podemos decir. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador. Mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi Salvador y el que me libra de la violencia. Salmo 2 de Saúl 22:2. Mucha gente quiere ser bendecida. De hecho, se vende mucho y es algo que llena las iglesias. Mucha gente quiere un milagro, quiere ver la manifestación en su vida, quiere que le resuelva un problema, que lo saque de una deuda, que le cure de alguna enfermedad. Mucha gente quiere ver el favor de Dios.
No es malo quererlo, siempre y cuando sea conforme a su propósito y su plan, bajo su soberanía. Sin embargo, no todos quieren obedecer la palabra de Dios. Existe una fórmula totalmente eficiente y segura sobre la cual usted podrá ver las bendiciones de Dios sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su trabajo, sobre su negocio. ¿Usted quiere disfrutar de esas bendiciones? ¿Sí? ¿Usted quiere disfrutar de las bendiciones de Dios? ¿Sí? Entonces decida hoy mismo, hoy, cavar hondo, muy hondo, hermano, tan hondo como sea necesario, tan profundo hasta que encuentre la roca en su vida, hasta que encuentre la roca donde pueda cimentar su matrimonio, donde pueda cimentar su trabajo, cuando llegue al conocimiento de la verdad de Cristo. Ahí, cuando usted haya encontrado la roca, ahí comienza a edificar su vida. Empieza a desplantar y comience una nueva vida en Cristo. Decide en su corazón construir una vida tan sólida que aunque lleguen 1000 tormentas, su fe no desmaye y se mantenga seguro sobre la roca que es Cristo. Él es la roca de nuestra salvación. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Quiero invitarla a que se ponga de pie, por favor. Le reitero, no hay muchos caminos, no hay muchas formas de construir, solamente hay dos: el que construye sabiamente y el que no construye sabiamente, el sabio y el necio. ¿Usted cuál es? No me conteste, analice, reflexione. ¿Usted está tomando sus propias decisiones? Pídale el perdón al Señor y corrija su andar. ¿Usted ha tomado solo unas decisiones? ¿Usted ha sido tibio? Corrija, pídale perdón al Señor y búsquele. Busque ahora comprometerse a cavar más hondo, tan hondo como sea necesario, 1, 2, 3, 4 metros, hermano, hasta que encuentre la roca. Y de ahí comience a edificar su nueva vida. Padre, nos presentamos delante de ti y reconocemos que tenemos necesidad. Reconocemos, Señor, que solos no podemos hacerlo. Hemos aprendido miles de cosas, Señor. Muchas de ellas no nos sirven, de hecho la mayoría. Pero estamos deseosos, Señor, de cumplir con tu palabra, de hacer las cosas de una manera diferente y de ver el resultado en nuestras vidas, porque quizás hoy podemos vivir una vida aparente, pero invariablemente vendrán tormentas, Señor, que nos sacudirán, que verán verdaderamente de qué estamos formados y cuál es nuestro fundamento en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a fundamentar nuestra vida sobre tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino verdaderos hacedores de tu palabra. Constructores prudentes, constructores sabios en una nueva vida en ti. Solo tú, Señor, solo tú puedes sostenernos ante las dificultades. Fortalécenos. No importa, Señor, cuánto trabajo nos cueste la búsqueda de este conocimiento, porque llegamos con esa certeza de que en ella encontramos la vida y la verdad. En ella también encontramos la justicia. No existe otra manera de vivir más que bajo la dirección de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo.
Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en este domingo. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquellos que tienen en este momento aflicciones, Señor, fortaléceles, guárdales. A nuestros hermanos que no pudieron venir hoy, Señor, bendícelos. A los que están enfermos, Señor, tráeles sanidad. A los que tienen otra necesidad, suple, Padre Dios Todopoderoso. Haz tu obra, Señor, en cada uno, porque invariablemente todos en este momento tenemos necesidad de algo. Y tú eres, Señor, nuestro sustento. Bendigo la vida de mis hermanos. Te doy gracias por sus vidas. Y te ruego que esta palabra, Señor, quede guardada en sus corazones, Señor. Y que el entendimiento, Señor, les haga reflexionar y sobre todo actuar, Padre, para el bien de todos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Que tenga un excelente domingo.